3, 2. ¡Bienvenidos! Buenas noches, ¿cómo estamos? Qué gusto verlos nuevamente por aquí. Así es. Bienvenidos a nuestra casa, su casa, la casa de todos. Lleguen, como el comercial de Peñafiel. Fiesta en su casa. Escriban en los comentarios si se acuerdan. Porque de esto nadie habla, o pocos hablan. Así es. ¿No? De esto no se habla. Y pues creo que más bien el tema de hoy está súper interesante. Sí, lo tenemos ahí Porque guardado. es el origen de esa frase. Uh-huh. Justamente esta frase nació cuando andábamos enclaustrados. Deberíamos decir la palabra, ¿no? Es que en teoría, la teoría dice que si dices pandemia medio... Te bloquean. Sí, pero vamos a echarlo, vamos a ver qué pasa. Que esto sea orgánico, que la gente realmente venga aquí porque quiere, no porque lo recomienda YouTube. Exactamente. Así que vamos a darle. Bienvenidos, mi nombre es Pamela Ruiz. Mi nombre es Efraín Muñoz, casados desde hace 16 años, 17 años viviendo en Puerto Vallarta. Y 20, ¿qué? De conocernos, desde el 21 años. 21 años de conocernos. Y sí que nos conocemos. Seguimos conociéndonos a diario porque todos los días somos una persona diferente. Entonces le decíamos que este podcast nació como de la idea de que pues nos gusta tomarnos nuestra copa de vino, los viernes por la tarde noche. Ajá, el domingo no funcionó mucho. Y hoy es viernes. Hoy es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Exactamente, necesita bajar todas las revoluciones por minuto. Y es una manera en la que nosotros tenemos pues una cita. Entonces, así es. Queríamos compartirla con ustedes para que ustedes estuvieran del otro lado de la mesa con nosotros, como si estuvieran aquí en nuestra casa, su casa, su casa. Pero no nada más una pareja, sino cientos y miles de personas que nos pudieran ver. Y si tú estás en tu carro, en tu casa, en la cocina, en el baño, donde sea, espero que esta plática te sea amena. Pues vámonos a tus redes sociales, amor. ¿Cómo quieres que te busque? No, tú comienza. No, Girando Emociones en YouTube y en TikTok, Pamela Ruiz. Sí, pero no, tú comparte las tuyas. A mí no, este no es me el interesa. canal, este es el canal, yo soy feliz bailando y ahora no me la quité. Hoy no quise estar tan elegante, hoy así anduve todo el día y dije así me quedo, ya, porque si no empezamos a grabar nunca. Así es. Y hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con eso, con lo que empezamos a vivir a partir del 2020. Pero me voy a quitar esto porque así me preparo psicológicamente a que ya estoy en modo relax. Y de siempre no podemos decir esa palabra, ¿no? Pero sí, vamos a decirlo. Que todos pasamos ese año que nos vino a cambiar muchísimo, pues tanto por dentro como por fuera, también diría yo. Esos regalitos, esas lecciones y esos como efectos secundarios que hasta todavía la fecha seguimos arrastrando. Sí, todavía seguimos como arrastrando porque no es fácil, o sea, no es fácil lo que nos tocó vivir y pero nos adaptamos y por eso aquí estamos y aquí seguimos, por algo aquí seguimos. Así es. La pandemia nos trajo cosas negativas, obviamente, pero también es bueno ver las positivas, porque aquí seguimos. Y gracias a Dios no acabó con la mayoría de la humanidad. Nos afectó y desde mi punto de vista, pues obviamente los expertos dijeron, antes de que se esparza más, mejor guárdense lo que vemos cómo está la onda. Y pues ya hay gente que hasta la fecha dice que es algo inventado, que no creen, que no sucedió. Pero bueno, ya sucedió y ya nos encerramos y ya tenemos ahorita los resultados de eso. Pero vamos a tratar de platicar esas cosas positivas y negativas que nos dejó. Y siempre hay que respetar los puntos de vista de los demás. Jamás las personas van a pensar como nosotros exactamente. Así que siempre lo que compartimos aquí es desde nuestra perspectiva, desde nuestro arista. Nunca es la verdad absoluta. Así es. Entonces, empezamos por lo mejor, que es lo positivo, ¿no? Sí, para no caer en una depresión total de inicio, sino subir. Comenzar con lo bueno, exacto. Ajá. Y una de las cosas que nos obligó a como montaña rusa vamos a hacerle ese encierro es que nos dio mucho tiempo para convivir realmente con quien vivías, ¿no? Y híjole, sí es cierto, eso es otra cosa, quien no tenía con quien convivir. Así es. Quien estaba solito. Pues todavía también, que es otra parte, tuve positivo el conocerse más a sí mismo o a sí misma. Por ejemplo, Claudio
Claudio Morga, me hablaba que él estaba consigo mismo. Un instructor que yo admiro mucho. Hubo mucho tiempo para ese tipo de introspección y más porque tenías demasiadas cosas negativas afuera, entonces pues tenías que encontrar algo que te ayudara a mantenerte pues cuerdo, ¿no? Es que somos seres sociales, pero sí es muy importante disfrutar también nuestros espacios de soledad, aunque ahí fue como maximizado. Exacto. Pero de alguna u otra manera pues aquí seguimos. Pero bueno, estamos hablando de lo positivo, acuérdate. No, sí, pero dentro de lo positivo yo siempre voy a tratar también de darle ahí un ladito medio. Después vamos a ver lo negativo. Entonces tenemos la unión que se pudo dar quizá dentro de las familias que estaban acostumbradas a que el papá se iba a trabajar, mamá también salía y pues se veían incluso a veces ni siquiera para comer juntos. Entonces tuvieron todo ese tiempo de convivir, de volverse a conocer y de crear esos lazos como familia para que se volvieran más fuertes. En algunos casos sí funciona así. Siendo realista, en algunos casos se agarraron del chongo. Sobre todo porque pues tenías esta idea del miedo allá afuera y de lo que iba a pasar y la incertidumbre, entonces te daba más espacio para valorar a quien tenías a un lado y para decir, híjole, si esta persona ya no va a estar aquí, ¿qué va a pasar? ¿Cómo me voy a sentir? La voy a valorar ahorita que la tengo, ¿no? Entonces, nosotros creo que no nos afectó mucho en ese aspecto de manera negativa, porque Pamela y yo y mis hijos pasamos demasiado tiempo juntos. Incluso mi alumna Mónica Leal dice que somos una familia muégano, y sí es cierto. Creo que también está Alejandra, nuestra terapista, también tiene ese concepto de las familias muégano. Y pues sí, eso nos hace fuerte como familia y sobre todo por el hecho de que estamos aquí en Vallarta solitos. Y por ese lado a nosotros no nos afectó, ya estábamos acostumbrados a ello y la verdad, por ese lado sí disfrutamos mucho. De conocer también, pasar más tiempo con tu pareja, del lado positivo, de tener apoyo, de encontrar amor o paz o tranquilidad, ¿no? Y de pero sí fue un poco difícil. Tener más tiempo también para tener ese tiempo, ¿no? Así al igual no tenían citas quizá por estoy muy ocupado, estoy viajando y ya tenían tiempo y espacio para pasar más tiempo juntos. Entonces también hubo parejas que pues volvieron a reencontrarse o quien incluso hasta tuvo hijos, ¿no? Por todo ese amor desbordado. Qué complejo. Que se pudo dar en ese momento, ¿no? Así es. Entonces eso es algo positivo, tuvieron tiempo de amarse más. Sí, pero también en nuestro caso ahí había una sensación de que si yo era el que salía a la calle, tú sentías que yo estaba lleno de la bichos. Verdad, sí. Sí, pues es que no sabíamos, es algo que estábamos conociendo. Ahí sí yo sentía que me pintaba una raya así muy feita, pero yo era consciente de eso y yo no sabía exactamente si... Te valía, aparte te valía. No me valía, pero es que también empiezas a voltear y a ver lo que sucedía alrededor y decías, bueno, que somos los únicos que bueno, al principio no tanto, pero ya después, pues somos los únicos que realmente seguimos las reglas o qué onda. Y ya después ya veías, por ejemplo, parecía que el pitillal era inmune. Siempre, ¿no? Hasta la fecha. Entonces, pues bueno, la verdad, no todo el mundo siguió las eso positivo es que dio más tiempo. Al forzarte ya tienes que convivir con esa persona, a convivir literalmente, ¿no? Y conocerla y darse tiempo de estar juntos. Apenas pasó Halloween, por eso estamos usando esto. Sí, así es. El Día de Muertos. Y no hay nada como las palomitas hechas, no en maquinita, en una, ¿qué es? Cacerola. Una cacerola sopera de tefal. Y luego les digo cómo. Pero es la neta, o sea, no tiene nada de grasa, es puro calor humano. Bueno, es puro calor de la estufa. Ni siquiera es especial la cacerola. Luego les paso la receta, pero esto es la neta del planeta para aliviar la ansiedad sin tantas calorías. Continuemos. Brevario cultural. Salud. Este es el momento para que, como dice Jordi Rosado, donde quiera que nos estén viendo, tomen su copita, es el momento de brindar, de ir al baño. Esto es orgánico. Ya lo sé, pero... No, pero claro que yo también tomo inspiración de otros canales y me llama mucho la atención que él hace mucho eso. Pero bueno, si ustedes están tomando algo, tomen algo ahorita. Si no, a ver, chóquenlas conmigo. Bueno, así. Luego. Otra cosa muy positiva fue que nos dio tiempo de organizar nuestra casa, de limpiarla a fondo, de deshacernos de cosas que no necesitábamos. Incluso sí. Nos tocó cambiarnos de casa en plena pandemia. Y entonces pudiste darte cuenta de todo aquello que pues no necesitas, porque estabas ahí encerrado aparte, ¿no? De la poca cantidad de ropa que realmente usas.
¿no? Sí, te empiezas a dar cuenta que realmente no necesitabas tanta ropa. Así es, ¿no? Y de limpiar todas esas zonas por estar ocupada, de estar limpiando como a fondo todos esos rinconcitos y demás, y pues realmente tener una casa más linda, porque es el espacio en el que estabas encerrado o encerrada, literalmente, entonces tenía que estar más armónico para que tú te sintieras bien, ¿no? Tengo una amiga que me decía que era su forma de lidiar con el estrés, ¿no? De limpiar. Decía, no, yo sí me canso y sí duermo bien porque estoy todo el día limpiando. Pero bueno, pues así tenía su casa, ¿no? También muchos apreciaron la fortuna de tener un espacio, un jardín, por no poder salir al principio sobre todo. Ese yo digo que es como el fenómeno del éxito financiero, por así decirlo. Siempre he pensado que puede existir casos así, que haya gente con extremo ingreso, que tenga una casa súper de lujo, pero que lamentablemente no tiene tiempo de disfrutarla. Entonces, claro, los que disfrutan es la familia, ¿no? Los niños y la esposa. Pero el generador, que nunca se dé el tiempo, sí ha de ser así un poco frustrante. Entonces, ahí es donde realmente toda esa gente, casi que envidia, le sacó provecho a eso y sí, o sea, y se empezaron a ver mucho alrededor cómo empezaron a comprar de los foquitos. Papel higiénico. De decorar su casa linda y de tener esos espacios de jardín, porque pues era el momento como en que literalmente conectas con un poquito de naturaleza, ¿no? No tanto estar encerrado, tomar el aire un poco, el sol. Entonces hubo mucha gente que pues literalmente conoció su jardín o lo mejoró, o hasta el techo. Nosotros en ese entonces nos íbamos a una azotea. Vivíamos en unos departamentos, así es. Y ahí compramos una alberquita para que los hijos la disfrutaran. Era un espacio para no sentirnos tan encerrados. Eso nos ayudó muchísimo. Y éramos en el cuarto piso, ¿no? Uh-huh. O sea, era nada más el de arriba y ya estaba todo. Ahí grababas tus clases. Nos dio una gran sensación de aislamiento. Fue una etapa muy bonita y también agradecemos mucho a los vecinos, los grandes vecinos que tuvimos, a Lucero y Cande, que hasta la fecha platico con ellos, les mando mensajitos de vez en cuando. Entonces, pues sí, creo que llegamos, o sea, son de esas cosas que dices que la vida te pasa, que yo te he dicho en algún momento, que es mi teoría, de la mano que te mueve, que a veces tú quieres que las cosas sean de una manera, pero hay una mano arriba que te mueve para otro lado, y en el momento no lo entiendes, pero cuando sucede y te das cuenta que era lo mejor en ese momento, pues dices gracias. Entonces es como la sensación del maybe de Tom Brady. Hay un gran capítulo de Tom Brady, creo que es el 15, que le llaman el Maybe, de The Man in the Arena. Lo pueden encontrar en algunos servicios de stream, no me acuerdo en cuál está, pero está buenísima eso, o sea, fue una gran lección. Y pues bueno, sí, también esa parte fue muy buena, la de los espacios naturales. ¿Qué más? Y otra es que a muchos, por el trabajo, porque nos mandaron a trabajar desde casa, pues nos dio la capacidad de reinventarnos y de encontrar que también podíamos tener otra forma de conectarnos y de hacer nuestro trabajo desde casa. Entonces puede ser algo positivo, o sea, nos obligó a adaptarnos y a reinventarnos. ¿Tú aprendiste mucho a usar la compu? Uh-huh. Me atreví aparte, ¿no? Perdí ese miedo, etcétera. Tus clases están padrísimas. Si no las han visto, métanse a Girando Emociones con Pam ahí en YouTube. En YouTube. Ya pronto abriré todo. La verdad, estoy muy orgulloso del concepto que ella creó. Ponía efectos atrás después. Eso es lo más divertido. Y aparte, o sea, si tú te metes a una de esas clases, es la neta del planeta. Si tienes una bicicleta de spinning en tu casa, métete al canal de Pamela, porque tiene varias clases ahí totalmente abiertas, duran como 1 hora. O a veces hasta más, porque Pamela lo super disfrutaba. Sí, pues era necesario por la pandemia. Nos motivó incluso a adquirir una bici estacionaria para acá, para la casa, que era un gran sueño de Pamela, que pensaba que nunca lo iba a tener, pero sucedió y lo pudimos comprar a un excelente precio, con un excelente código de descuento. Fue algo positivo de la pandemia, tener mi propia bici de spinning en casa. Ahora está a mi lado, así de mi cama. Sí, exacto, casi duerme en ella. Me levanté yo. Sí, tiene el cuerpo en la cama y el resto así abrazado de ella. Abraza más la bici que a mí en la noche. Sí, pero no la uso nunca para colgar cosas ni nada. Bueno, yo sí, pero un ratito nomás. O sea, nada más en lo que separo la ropa. Para mí es una parte de mí. Pero bueno, eso dentro de la tecnología,
que tú querías hablar de lo positivo que nos dejó la pandemia. Ah, sí, hay especialistas en esto, por ejemplo Carlos Muñoz, que yo lo sigo mucho, que dice que la pandemia nos dio un salto de 10 años en el uso de la tecnología. Mucha gente reacia que no quería usar, por ejemplo, las redes sociales, bueno, YouTube y varias cosas de video o de transmisión en vivo como para dar clases. Pues la gente a la de fuerza empezó a tomar clases en línea. Incluso yo tengo un video en Global Fitnesspreneurs en el cual antes de la pandemia les hablo y les digo que la educación online iba a ser el futuro, y toma la barbón. Entonces ahí es donde, como tú dices, que tengo una parte de visionario, y dicen que la diferencia entre visionario y visionudo es el éxito de tu idea. Entonces, sí, lo veía venir y sucedió, y hasta la fecha digo que a futuro va a haber una nueva concepción del estudio y del aprendizaje. Y por ejemplo yo lo veo en Santiago, que tiene grandes capacidades, y es solamente decirle vete por este caminito, y la misma hambre de conocimiento es la que te impulsa a querer más, porque es lo que realmente aplicas y no no sé, es que luego muchas veces cosas en la universidad que nos enseñan que no, la verdad ya no usamos. Así es, que nada más fueron cosas, ahí sí fueron cosas de relleno, y que nada más se pagaron unidades dentro de la universidad para ello. Pero bueno, es un sistema arcaico el de aprendizaje, que requiere de mucha burocracia para ser cambiado, y hasta cierto punto los entiendo, pero sí, por ahí avanzamos. Y otra cosa que también hasta la fecha yo digo, alabado sea el Señor, el súper, ese es lo máximo. Gracias a la pandemia. Arriba el súper en línea. Así es. Soy muy feliz incluso de pagar la membresía para que los envíos sean gratuitos, porque pues sí, lo vale. Y no, Walmart no nos patrocina. No nos patrocina, pero yo siempre recomiendo las cosas que realmente uso. Así que si Walmart me quieres patrocinar, patrocíname, porque les hemos sido fieles desde el principio de la pandemia. De veras, es que exacto, de afiliados. Así. Hasta la fecha creo que somos de los pocos que todavía. No sé, pero a mí me ahorra muchísimo tiempo. Y aparte no me meten goles, porque luego cuando estamos ahí en el súper, que esto y que aquello. ¿Quién no? Vas y voy por 3 cosas y sales con 15. Así es. En cambio cuando ya vamos a la Comer, que ya es físicamente, porque ya son detallitos que no encuentro en Walmart, ya soy consciente de que vamos a que me metan goles. O sea, compren lo que les guste. O sea, es ahí donde consentimos a la familia. Pero la hora del súper era criminal. Era pasarse mínimo 1 o 2 horas el fin de semana, o sea, cuando podrías estar disfrutándolo en otra cosa. Estar en el súper era la salida de. Y luego cargar y acomodar y todo, ¿no? Y ahora es súper práctico, eficiente, no me canso, no me pongo de malas, ya nada más llega, pago, pum, y después, igual como tengo la tarjeta de Walmart, patrocíname, pues también me dan ahí el reembolso en un 4% de lo que consumo, entonces. Oye, ¿y Amazon? ¿Cómo le fue bien con? No, Amazon, y a los que vendían papel higiénico y desinfectantes y cubrebocas y total. Ahorita pues realmente ya todo eso ya bajó, pero a lo mejor también ahí pivotean hacia otro negocio. Ajá. Pero las clases en línea, todo. Pero sí. Y las clases en línea, o sea, yo las dejé de dar porque sí vi mis números y empezaron a bajar y se me empezó a complicar mucho el sistema. ¿Y cuántas personas nos quedamos con ese sistema mucho tiempo y hasta la fecha? Pues digo, ya lo llevo al gimnasio, pero siguen siendo esas clases. Ella no la sigue impartiendo, pero la sigues tomando, eso es impresionante. Entonces, así como Pamela, hay muchas personas en Yo Soy Feliz Bailando que me las piden. Y ahorita tengo un sistema abierto para que aprovechen las clases que yo grabé en la pandemia. Por eso ven la diferencia de peso, porque obviamente la pandemia lo que me trajo a mí mal. Pero eso ya viene después. Bueno, espérate tantito. No, aguanta. No, sí, ahorita para que se evite ya. Pero bueno, subí de peso por la pandemia. Pues. Y todos, es normal. Sí, pasé de 15 clases a 3 en la semana. Entonces, pero sí hay muchas personas que me lo piden, y entonces sí tengo varios sistemas ahorita y próximamente clases en vivo los sábados. Apúntate. Entonces, de las cosas muy positivas es que apreciamos lo que teníamos, nuestra salud, el cuidarnos un poco más por esto del sistema inmune, ¿no? De comer mejor en ocasiones, ¿no? Porque era difícil con tanta ansiedad y cosas. Y de, sobre todo, apreciar nuestra libertad. O sea, como Big Brother. Sí, o sea. Lo importante que es tener libertad. Exacto. No usar un cubrebocas, por ejemplo. Exacto.
Híjole, sí, no, yo nada más lo recuerdo y era frustrante. Sí, y ahora, gracias a Dios, lo tenemos. Pero bueno, eso lo hablaremos en la siguiente parte. Muy bien, salud. Creo que cosas positivas, hasta ahí 3, más o menos. Ya sabes, esto es así, nos damos una idea. Pero... Y no se diga de la tecnología también, por ejemplo, lo que dicen en los avances de las vacunas, pero bueno, eso yo también, no soy experto en eso, pero también se habla de eso en los, en diversas reportajes y artículos periodísticos, pero bueno. Y ahora, tu expertise, lo negativo. Ni digas, todos tenemos una la pandemia me enseñó a ser más realista. Ajá, exacto. Ser más, es que no es ser negativo, es a veces ser objetivo. A mí, eso lo aprendí de muchos maestros en la universidad. Que no todo es, bravo, sí, todo bien. Y mi color de rosa. Y también y rodearte de puro yes pleaser. No. Eso es malo también, o sea, hay que ser realistas y ver las cosas que pueden salir mal o que salen mal. Pero bueno, entonces, pues una de ellas es esa ansiedad que tuvimos muchísimo, sobre todo los hombres, de saber si íbamos a tener ingresos. Cuando vi que nos encerraron, lo primero que le dije a la familia, les dije, aguas porque se viene una crisis. O sea, entonces tienen que ayudarme a ahorrar de alguna u otra manera, porque no sabemos lo que se viene, no sé si pueda vender mis clases de alguna u otra manera. Gracias a Dios, sí pude dar mis clases online, me fue muy bien al principio, pero siempre sentí esa inestabilidad y sí hubo momentos de mucha inestabilidad. Hubo un momento que yo me acuerdo muchísimo que incluso tenía que compartírselo a mis alumnas en línea para sentir ese apoyo de que alguien me escuchaba, que hasta Santiago me vio llorando sentado en la mesa donde vivíamos antes, porque me dio extremada ansiedad de no saber qué decisión tomar, si me iba a dedicar a dar clases de Zumba para siempre o no, cuando ni siquiera estaba sucediendo. Entonces estaba pensando tanto en el futuro que me dio un ataque de ansiedad que nunca me había dado, que nunca había sentido así. Había tenido depresiones, pero nunca ansiedades. Y dicen que las depresiones es exceso de pasado y las ansiedades son exceso de futuro. Así es. Entonces vivir en el presente es lo mejor para tener claridad de mente y evitar este tipo de situaciones en la vida. Claro, hay que prever, pero tampoco en exceso. Entonces yo ahí estaba yéndome al extremo y gracias a Dios... me acuerdo mucho, una de mis alumnas, Berenice, me habló de varias cosas que le habían sucedido, bla, bla. Sentí demasiada empatía y dije, sí es cierto. Entonces ya me tranquilicé y seguí adelante. Y pues bueno, muchos hasta la fecha realmente sí venimos arrastrando, y lo he platicado con varias alumnas, entre ellas Pati Castro, de todo este arrastre económico. Y es obvio, ¿no? O sea, todo lo que se detuvo la economía de alguna u otra manera con construcción de partes, cosas que se necesitaban hacer que se tuvieron que detener, que no se pudieron escarbar ciertos materiales, lo que fuera. Entonces es una cadenita de dominó que todavía todo se está estabilizando y la verdad sí, así es. Volteamos y vemos nuestras clases presenciales y las mías, por ejemplo, no tienen los mismos números que antes. Ni yo. Entonces dices, bueno, ¿quién es? ¿Soy yo? ¿Es el sistema? ¿Es la situación? ¿Qué es lo que pasa? Y a veces también parece, que esa es la otra parte, que nos olvidamos de lo que nos enseñó la pandemia, que es a valorar la salud y estar siempre preparados con la salud, porque si no tienes salud, todo se va al carajo. Y no nada más física, sino pues mental. Económicamente también, o sea, porque si no trabajas, o sea, no generas, muchas personas que vivimos así, esa es nuestra realidad. Entonces, en la pandemia, muchas de las personas que se nos fueron era porque ya tenían un sistema inmune debilitado por diversas situaciones, por obesidad, por diabetes, por enfermedades crónicas, bla, 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 bla. Entonces, ahora que regresamos a lo normal, pareciera que se nos olvidó todo eso y regresamos al mismo círculo vicioso de estrés y de trabajo y se olvidan totalmente de la salud. Entonces, es esa la parte en la que yo digo, ¿cuál es la mejor inversión realmente? O sea, generar mucho dinero, generar dinero o prever tu salud en un lapso a futuro, a mediano, largo plazo. O sea, porque, no sé, pasan los años, llegan las enfermedades y peor se pone el asunto porque todo lo que ahorraste lo vas a tener que estar pagando en tratamientos. Así que prevención antes que reacción. Y pues bueno, tiene que ver mucho con lo que decía Efraín, y toca también tanto lo del trabajo como con las amistades, como con la familia, que pues nos alejaron de todo eso que nos da
cierta estabilidad emocional. Entonces, esa fue la parte difícil que nosotros estábamos acostumbrados porque no tenemos a la familia aquí, pero me imagino que a veces es más difícil cuando la tenías en la misma ciudad y no podías verlos, ¿no? La tecnología ayudó mucho porque tanto en Navidad, en Año Nuevo podías conectarte y convivías de otra manera y buscabas el modo de solucionarlo, entonces te adaptabas. Y lo bueno, incluso ahorita recordando un poquito de lo positivo, es que hasta me reuní con mis amigos de la primaria. ¿Ves? Entonces hubo esas conexiones, también yo con las PIUTs hacía mis reuniones, sí es cierto, hacíamos nuestras fiestas virtuales, sí es cierto, con amistades que hace años no veías y que esto también te unió de vuelta y decir, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿No? ¿Cómo te estás sintiendo? Etcétera. Entonces eso también te ayudó a volver a crear esa conexión, ¿no? Pero dentro de lo malo nos dejó con mucho miedo debido a que no sabíamos la incertidumbre de lo que estábamos pasando. Entonces, y ese miedo traía como consecuencia dentro de muchos la ansiedad de la que tú hablabas, pero también disparó en muchos pues cierta depresión. Depresión tanto por no poder convivir con quien convivías regularmente a diario o no tener tu rutina, como depresión por no saber qué iba a pasar con tu trabajo, si ibas a tener ingresos, muchos se reinventaron, otros no tuvieron esa oportunidad. Depresión porque hay personas que sí perdieron a familiares o personas muy cercanas. Y bueno, esa tanto ansiedad como depresión creo que llevó a que ciertos vicios se dispararan mucho más. Hubo una escasez de cerveza, yo me acordé. Sí, así es, ¿se acuerdan? Así también. Exacto, ¿no? Entonces te decían, no, entonces era peor porque imagínate, yo ahora pienso, no va a haber, entonces todo el mundo compraba más. Por cierto, voy a servirnos. Entonces, esa es una de las cosas que también nos dejó como para bien o para mal esa costumbre en donde si yo me sentía ansioso o inestable o demás, entonces pues yo buscaba eso que me hacía como escapar, ¿no? Desconectarnos. O desconectarnos y quizá esas costumbres ha sido difícil quitarlas hasta la fecha, ¿no? Hagamos una pausa cultural y vamos a presentar el vino de hoy. Hablando de vicios. Marchile, así es, Marchile, un merlot chileno. Chile se caracteriza por esta cepa, exactamente, por el merlot. El merlot chileno es buenísimo junto con el Carmenere. Un saludo a toda la gente que nos ve en Argentina y en Chile, perdón, en Argentina. En Chile, es que siempre me acuerdo de ellos, pero en Chile, ¿te acuerdas? Es que Chile fue el lugar donde hicimos conexión en nuestra luna de miel. Uh-huh. Fuimos de aquí a la Ciudad de México, uh-huh. De la Ciudad de México a Chile. Pasamos en friega loca, pero me llamó mucho la atención que así como aquí en México se vende tequila en los aeropuertos, allá era vino y vino y vino. Y a unos precios que dije, en la torre, qué chido. Uh-huh. Pero pues como íbamos así no nos pudimos detener. Pero sí, sería muy padre. Incluso aquí en México, ir a las zonas de producción de vino. Tú sí fuiste, ¿verdad? De México, sí. Sí. A Parras, Coahuila, ¿no? La cuna de del vino en México. Así es. Y pues bueno, entonces lo compramos en la playa. Igual es lo mismo, es un vino bastante económico, pero muy bueno. Entonces, recomendado. Marchile, patrocínanos. La playa, patrocínanos. Bueno, entonces... Vinoteca, patrocínanos y mándanos vinos así. A ver si se hacen la diferencia. Hacemos el podcast más largo, de otros temas. Así es, y catamos varios, porque aquí, mira, aquí sí hay conocimiento de enología. La tomé con mi maestro. Donde ya tengan que, ¿quieres saber esto? Mi maestro de economía en la universidad. Ricanelo. Ay, se me fue su nombre. Pero él es uno de los socios de la Ruta del Vino, allá en Puebla. ¿Qué tal la Ruta del Vino? Siempre es bueno ir a la Ruta del Vino en Puebla. Entonces, y era muy divertido ese maestro. Me enseñó a comer también espagueti. Son de esas experiencias que nunca olvides. Uh-huh. Muy bonito. Entonces, los vicios se generaron. Y dentro de lo negativo de la salud mental, que se volvió un tema mucho más importante y mucho más latente y mucho más real, porque incluso vimos hasta en las redes sociales que las personas por fin se estaban mostrando como eran realmente. Y por todas esas emociones que estaban pasando. Yo me acuerdo mucho de esta comediante que tiene papás de Chihuahua, Sofía
de Niño de Rivera. No, ¿sí? Sí. Y que una vez subió y llorando y desesperada y como mamá y como, no, mujer y como qué va a pasar con mi trabajo. Entonces podría sentir cierta empatía, pero más real. Porque como hemos hablado muchas veces en las redes sociales, siempre mostramos esa cara o ese lado que es nuestros highlights o lo mejor de nuestra vida y no vemos la realidad. Entonces la pandemia nos enseñó la importancia de cuidarnos para tener también salud mental y que hasta la fecha seguimos acarreando pues sí, yo digo que cosas que nos dejó. Sí, porque incluso es muy rara la persona que no le dio, ¿cómo le dicen? El bicho. Que ni bicho es, que es un virus, pero bueno. Y yo recuerdo cuando me dio, pero me dio fuerte en Chihuahua. Al que le dio fuerte aquí de inicio fue a Santi en septiembre del 2020. Yo sí en Chihuahua sí sentí como una gripa muy pesada. Y salud. Yo no sé, yo dispensa salud. Y es lo que ahorita recuerdo, o sea, porque tú dices de situaciones con niños, o sea, Sofía Rivera niño, o Niño de Rivera, tuvo niños en la pandemia, o los tenía chiquitos, y creo que tengo una alumna que también tenía gemelos, Emily McCarty. Entonces, aunque tenía que ir al hospital a tener su bebé con estas condiciones. Así es, porque es que te daba esa incertidumbre de no saber si te iba a dar, si no te iba a dar, si te ibas a morir o qué iba a suceder. Entonces esa era la incertidumbre. No querías ganarte la rifa del tigre, era eso. Mucho estrés. Entonces, porque ahora hasta apenas que ya pasan muchos estudios y ya pueden entender qué es lo que pasó, pues ya se sabe que no a todo mundo le daba igual, o que incluso que había gente que genéticamente estaba más propensa a que no le afectara en nada, o sea que era más fuerte. O sea, a lo mejor es la misma naturaleza. Como lo dicen algunos comediantes, no me acuerdo si es CK o Mencía. No, creo que es CK, no es CK. No, es Mencía. El que dice que no, Mencía es que de plano que si son tan tontos como para no hacer algo, pues que sí deberían de morir, o sea, que si no es que no deberían de poner tantos warnings en las cosas. O sea, porque eso ya es como ley natural de sobrevivencia. Pero si es Louis C.K. dice que que qué bueno que existan los estudios para saber de las alergias y poner las alertas, pero dice, ¿qué tal si es la misma naturaleza que dice, no, es que esto no sirve, vámonos? Pero bueno, ahí es donde le sacamos ventaja gracias a nuestras capacidades cognitivas. Bueno, y ahora esto no estaba escrito ni nada, pero entonces tú me tienes que decir dos recuerdos, uno muy positivo durante esa pandemia y uno muy negativo. O sea, tu high y tu lowest part, así, lo más alto y lo más bajo del recuerdo que tienes de esa etapa de tu vida. Hay una parte que yo dije y hasta hice un video que éramos millonarios en tiempo. O sea, y sí, la parte low es que hubo una parte dentro de mí que dije, ojalá y la aproveche, y siento que no la aproveché. Ciérrale bien. Que hubo muchos proyectos que traía en la mente que realmente no realicé, por miedo, por procrastinar, porque sentía que no era el momento, y realmente creo que sí, no era el momento. Maybe. Y pues sí, o sea, creo que a partir incluso de mi experiencia de salirme, o sea, esto también nos enseñó muchísimo a salirnos de nuestra zona de confort y a adaptarnos y y a reinventarnos, porque incluso aquí en Vallarta eso es algo que ahorita veo, es cómo le cuesta trabajo a la industria hotelera captar nuevamente gente para laborar con ellos, porque esto lo sacó de esa zona de confort de trabajarle a los hoteles, y ahora se dan cuenta que pues, pueden ser libres, y realmente es algo que yo viví y veo a mi alrededor, y estudié incluso administración de hoteles y restaurantes, y la razón por la que no llevo a cabo mi carrera profesional en ello es porque me doy cuenta que las condiciones de trabajo en México dentro de la industria hotelera son esclavizantes, se pasan de lanza y hacen como que te pagan y tú haces como que trabajas, total. Pero estamos en el highest en el ya lo sé, pero es que es una parte también de lo positivo y lo negativo de lo que nos acarreó. Entonces esa es la parte positiva que nos hizo darnos cuenta que nos podíamos reinventar, o sea, nos forzó a soltar esas esposas que traíamos mentales con nuestros trabajos
Y a mí me sucedió más al salirme de mi zona de confort, no ahí, sino con el What a Drag. Me sacó tanto de mi zona de confort y me di cuenta que haciendo cosas diferentes podría tener tanto logro que lo empecé a proyectar en mi vida y a partir de entonces ha sido otra onda. Entonces, esas son mis dos partes, más high y más low. La más high, que al principio dije, no manches, tengo todo el tiempo del mundo para crear mis proyectos. Y el más low es que algo me dio miedo o sentí que no era el momento y no lo hice. Pero ya sucedió y no puedo volver para atrás para cambiarlo. Ya. Entonces, a partir de lo que te digo, de What a Drag, siento que es mi momento para realmente ir para arriba. Muy bien. Y fue post pandemia. Bueno, no sé, porque podríamos decir que ahorita estamos todavía en un momento no totalmente cero pandemia, porque venimos arrastrando la crisis económica mundial y que está así como que a un pasito de recesión en Estados Unidos. Entonces, a ver cómo nos va con eso. Muy bien. Dicen que cuando Estados Unidos estornuda, a México le da un catarro o quién sabe qué, una pulmonía. Sí. Bueno, pues como tú me vas a preguntar, me pregunto yo a mí mismo. Sí, porque tú llevas la guía de la plática. Mi highest es orgánico. Mi highest y mi lowest. Acuérdate que es una conversa que compartimos. A ver, silencio. ASMR. ¡Puchila! ¡Qué horror! De eso voy a hacer un podcast así de las manías que te molestan de tu pareja. SMRL. Bueno, ya. Pregúntame pues cuáles son tus momentos high y más low durante la pandemia. Mi recuerdo, porque esa era la idea de lo que yo quería que compartieras. Mi momento más feliz dentro de la pandemia. Navidad. Fue Navidad. Del 2020. Fue Navidad, Año Nuevo también. Fueron 2 momentos en donde pude darme cuenta que pues lo tenía todo en ese momento. Y de saber que podía hacer de cualquier espacio y lugar mi hogar. De que tenemos la fortuna de, por habernos reinventado, tener una cena de Navidad y de Año Nuevo. Y no sé, lo recuerdo con mucho cariño, incluso de los regalos que recibieron los niños. Fue un recuerdo muy bonito, que hasta la fecha, sin ofender mis otras navidades, pero creo que ha sido una de las navidades que más he valorado y apreciado, ¿no? O sea, lo tengo un recuerdo muy, muy bonito de estar preparando la cena, de tener el espacio para conectarnos con la familia también, para convivir un poquito y de valorar realmente lo que es especial en esas fechas y que es estar con tu familia, ¿no? Y de tener salud. Entonces es uno de los, o sea, de lo que me acuerdo de lo más valioso de esa época. Y de los momentos más tristes, qué curioso, los momentos más felices me hacen llorar, los tristes no. Debería ser al revés, ¿no? No, fuchi, achú. De los momentos más tristes fue cuando... híjole, lo voy a decir. Sí, uno tiene que ser real, ¿verdad? Sí. De los momentos más tristes fue cuando muchas personas se alejaron de mi vida, se fueron de mi vida. Y fue lo que más me costó trabajo superar, creo que hasta la fecha. Que, como dicen, la vida te quita situaciones, cosas, trabajos, personas que ya no necesitas en tu vida como para crecer y evolucionar, como digo yo. Y esos fueron los momentos más difíciles para mí, creo. No me acordaba de eso. Y sí es cierto, esa sensación que tuve en algún momento de no ser útil. Así es. Me dolió mucho también, de sentir que mi trabajo no era útil para la gente. Exacto, que sentías como que te abandonaban, que no querían tomar las clases contigo en línea. Uh-huh. Pero pasó el tiempo
y realmente... De mi herida de abandono. Oh my God, lo siento. Y empecé a darme cuenta que sí lo era, pero cambia, o sea, hay personas que tienen que girar y pivotear. Y aparecen otras para las cuales sí eres necesario. Entonces a través de la tecnología llegaron a mí personas que estimo mucho y que hasta la fecha tengo contacto. Mari Carmen Lemus, Tania Ortiz, Berenice, Paulina, y muchas alumnas que tengo en línea, Rita, que me marcaron, y aunque no las conozco en persona, son los primeros nombres que me llegan a la mente. Silvia también, Silvia Santoyo, no, pero que es psicóloga, total, gente que en algún momento me marcó por algo que me dijeron, por lo valioso que me hicieron sentir en ese momento, y dije, y no hay nada tan, es algo muy horrible en la vida sentir que no tienes, que no aportas nada al mundo, así es. Pero sí, pasó el tiempo y las cosas se estabilizaron y me di cuenta de que mi trabajo es muy valioso y que yo encuentro mucha satisfacción haciendo feliz a la gente a través del baile. Mucha. Yo soy feliz bailando. Así es, yo soy, y por eso yo quiero que la gente que sea feliz bailando se una a esto. Y que la gente que incluso no le encuentre el sabor por bloqueos mentales, que le encuentre a través de lo que les proyecto. Porque digan, híjole, yo quiero tomarme las mismas drogas que él. Esta es la droga. Que te valga madre todo y no tener miedo y empezar a moverte. Entonces sí es cierto, creo que ese fue incluso más un momento, pero es que como creo que lo superé hasta cierto punto, no lo recordaba, pero sí también fue un momento así muy triste. Yo todavía no lo supero, pero ahí voy. Es que hay que reinventarnos. Pues sí. ¿Y cuánto tiempo llevamos? Ya es bueno como para ir cerrando. Bueno. Entonces, les agradecemos mucho a las personas que se toman su tiempo en escucharnos, en vernos. No olviden su salud. No olviden su salud. Creo que esa es la conclusión que queremos dar. Damos cosas por sentado. Porque como ya estamos bien, como ya no usamos máscara, como la gente ya está vacunada, como ya todo está mejor, se nos olvida. Que antes valorábamos demasiado hasta el simple hecho de respirar sin dolor. ¿No? ¿Cuántos tanques de oxígeno? Gracias a Dios nunca necesitamos. No, nunca nos fue tan mal. Pero el cuidarse. La salud. Así es. Y el movimiento. El movimiento, como sea, como te guste. Yoga, caminar, correr. No, caminar no es suficiente. Bailar. No, hay gente que sí, ya lo que necesita realmente, es caminar. No, es el inicio, pero no es suficiente. Vaya, zumba, baile, machicuepas, físico, TRX, sí, burpees, spinning, lo que sea, cycling, pilates, básquetbol, tenis, pesas, ¿no? O sea, las que están en tenis regresen a zumba. Entrenamiento funcional a mí me parece muy positivo, volverme una mujer más fuerte. Y pero no olvidarnos que eso sigue siendo importante hasta la fecha, y no nada más porque ese bicho u otros estén allá afuera, sino porque física y mentalmente necesitamos movernos, estamos hechos para movernos. Entonces por eso nos gusta mucho lo que hacemos, porque nosotros lo aplicamos, y cuando al menos desde yo, cuando no lo hago, pues siento que algo me falta, ¿no? Algo me falta. A veces, claro que es difícil descansar, es una realidad. Pero es algo que tu cuerpo necesita hacer. Tu cuerpo está hecho para moverse, ¿no? Y cada vez nos movemos menos. Entonces que no se nos olvide, que no se nos llenen de pretextos y de cosas que hacer. Porque es muy importante. Creo que los alumnos a los que más admiro son a los que tienen más edad y están enteros. Ajá, exacto. Porque son ejemplo de cómo yo quisiera pasar mi senectud. Entonces, es gente que nunca se ha parado de mover, por así decirlo. Que siempre todos los días tienen ese buen hábito de cuidar su salud a través de una actividad física. Porque toda la tecnología también tiene esa parte negativa de que nos vuelve demasiado sedentarios. Entonces tenemos que compensarlo. Como la caricatura esta en que ya todos Wall-E. estaban en carritos y todo, y ya así todos disfrutando la vida, pero súper bueno.
Así no es. disfrutando de la salud y del movimiento. Que la vida es cortita, que hay que apreciar las cosas que tenemos, darle importancia a las cosas, es que es muy redundante, que realmente son importantes en la vida. Y adaptarse, creo que la mayor enseñanza es que somos seres adaptables. Y otra cosa que también hay que ser muy conscientes, que hambruna, guerra y pandemias siempre va a haber en la historia del ser humano. Así que siempre tenemos que estar preparados para esas tres. Gracias a Dios, de alguna u otra manera la sociedad se ha dado cuenta de que es mejor para todas las partes ser diplomáticos que entrar en guerra. Eso es una. Y pero es muy chistoso y como que quería un poquito que fuera también el cierre porque justamente ese libro que me recomendó el Charlie antes de la pandemia cuando fuimos a Puebla me dijo, es que mira el del Homo Deus, o sea, el hombre Dios, y es justo la teoría que explica desde el principio, que esos tres puntos siempre existen en la historia de la humanidad con el paso del tiempo, y obviamente esta pandemia fue globalizada por el hecho de tener tanto acceso al transporte y al transporte, de que ya, o sea, ir de aquí a China es muy fácil en teoría, o sea, estás a menos, no sé, a lo mejor 24 o 36 horas de llegar allá, si le metes velocidad. Entonces así de fácil se puede esparcir un virus en el mundo. Entonces creo que es otra. Como algo tan chiquitito, microscópico, te viene a cambiar. Ojalá en un futuro, ojalá, bueno, es que por control sí es necesario la división de países, pero realmente todos estamos en el mismo planeta. Hay que cuidarlo, hay que cuidar al planeta, porque por esa razón, piénsenlo, Elon Musk está queriendo ir a Marte y pero no Zuckerberg está queriendo irse a un mundo virtual. Algo hay ahí. Entonces creo que la mejor solución no es migrar, sino cuidar lo que tenemos. Y cuidar empezando por nuestro cuerpo. Más amor y menos miedo. Así es. Bueno, gracias por estar con nosotros. Lo hicimos rápido, fue bueno. Nos vemos en la próxima. Pamela Ruiz, Efraín Muñoz. Esto fue Suma en el 10. No. Esto es de... Nadie habla, de esto nadie habla. Porque eso yo lo decía siempre. Es que de esto nadie habla. En la pandemia. Nadie habla de todos los efectos, miedos, cosas que nos ha dejado la pandemia y que todavía siguen aquí y aquí. Yo decía que no quería terminar la pandemia teniendo mucho miedo a los bichos, que no sé cómo se llama. Escriban en los comentarios cómo se llama eso. Hay que externarlo. Así que cuídense, muévanse, sean felices. Estilo de vida sano. Disfruten la vida, porque es cortita. Palomitas, like. Muchas. ¿De qué vamos a tratar en el siguiente podcast? Ya veremos. Enganchalos. De sexo, no. Ok. Que siempre es así como morboso. Ay, sí soy. Ya veremos. Sale. Bye. Suscríbanse, síganos en nuestras redes. Gracias. Bye. Más miedo, menos amor. No, es al revés. Eso lo puedes editar. Va, lo editaré.